Les decía entonces, estemos orando por la fundación, estemos orando por todos ellos, la Fundación San Miguel, por todos ellos, y estemos orando también por toda la iglesia en general y sobre todo por este ministerio de Cristo Rompe las Cadenas. Recuerden, los hermanos que no conocemos de las diferentes sedes, incluyendo los hermanos de Urabá, el pastor Alejandro y la iglesia que hay allá, el hermano Oscar que está también allá en San Juan de Urabá. Estemos orando para que el Señor les siga ayudando y les siga bendiciendo. Amén. Para comenzar el servicio de hoy, vamos a ir a la palabra del Señor en Santiago. Y cuando nosotros miramos la carta de Santiago, esta carta que vamos a mirar, este pasaje de hoy, cuando miramos la carta de Santiago podemos ver que esta carta es una carta que está escrita para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana de una manera práctica. Y entonces Santiago desarrolla un bosquejo para esta carta, pero especialmente cada capítulo trae un bosquejo. Y el capítulo 1, que es en el cual nosotros vamos a estar ubicados hoy, trae el siguiente bosquejo. Él nos da este bosquejo. En el primer versículo él trae un saludo. Posteriormente los versículos del 2 hasta el 11 nos hablan de las pruebas. Pero entonces en el medio de ellos, los versículos de 2 al 4 nos habla acerca de probando la fe. En los versículos del 5 al 8 nos habla acerca de pedir sabiduría. En los versículos del 9 al 11 nos habla acerca de algo que siempre nos acontece y es sintiendo el orgullo. Posteriormente nos hablan los versículos del 12 al 18 acerca de las pruebas y las tentaciones, pero en el versículo 12 nos habla acerca de soportar justamente las pruebas. En los versículos del 13 al 15 Santiago nos enseña acerca de ser tentados por los malos deseos. Luego viene y nos enseña los versículos del 16 al 18 sobre recibir los dones perfectos. Los versículos del 19 al 27 nos habla de una vida conforme a la palabra de Dios. Pero en los versículos del 19 al 21 nos habla acerca de aceptar la palabra de Dios. En los versículos 22 al 25 nos habla acerca de escuchar obedientemente al Señor. Y en los versículos 26 y 27 nos habla sirviendo religiosamente, acerca de servir religiosamente. Hoy vamos a estar tocando un pasaje que muchos cristianos conocen, recitan, mencionan, pero que practican poco. Yo creo que ya usted debe estárselo imaginando. Vamos a leer la palabra del Señor en Santiago capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el 27 para que observemos el contexto, pero vamos a estar enfáticamente concentrados en el versículo 22. Pero vamos a leer el contexto del pasaje, versículos 19 al 27. Santiago 1, 19 al 27, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, y como iglesia decimos amén. Escuchen cómo dice esta escritura. Es una palabra que nos debe llamar la atención a cada uno de nosotros, amén. Dice así, tiene un título en su Biblia, los que tienen la Reina Valera: hacedores de la palabra. Dice, por esto, o sea, por todo lo que viene mencionando desde el versículo 2, dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Creo que a veces nos dificulta eso, ¿no? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, ojo, en un espejo su rostro natural, porque él
se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor, gracias te damos en esta hora por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este privilegio tan maravilloso de que hoy nos reúnes una vez más como iglesia, de que nos traes una vez más para que nosotros seamos dirigidos por tu Santo Espíritu a ministrarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de darte adoración y alabanza por medio de cantos. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios mío, has decidido, has planificado que cada uno de nosotros estuviéramos hoy en este lugar para darnos, Señor y Dios, cuenta de lo que tienes para hablarnos hoy. Gracias por tu palabra, gracias por el interés que tienes de hablarnos para bendecirnos por medio de ella, y gracias, Señor, por haberla dejado escrita y por haber dejado vasos e instrumentos para que tu palabra sea traída a tu iglesia. Por eso yo te ruego en esta hora, inicialmente por el instrumento que hoy usas, por el predicador, Señor, que este vaso, que este instrumento que hay aquí, Señor, no hable lo suyo, no hable sus ideas, no exponga sus pensamientos, que todo lo que haga sea simplemente abrir mi boca, y que tú, Señor, hables a través de ella, y que tú convenzas a esta iglesia y a cada uno de aquellos que escuchen este mensaje de que eres tú, oh Dios mío, el que habla, y que eres tú, Dios mío, el que guía, y que eres tú, Dios mío, el que ama, y que eres tú el que quiere llevarnos a la eternidad. Que nosotros prestemos atención a tu voz, a la predicación de tu palabra, pero coloca en nosotros el anhelo y el sentir de llevarlo a la práctica, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para tu gloria, y te damos gracias. Amén y amén. Puede colocarse cómodo. Le voy a hablar con toda sinceridad. El mensaje de hoy y el mensaje del jueves no tienen nada que ver el uno con el otro, pero se parecen bastante. El mensaje de esta noche lleva por título, escúchelo muy bien: Cristianos blindados. Cristianos blindados. Y quiero comenzar, obviamente explicando justamente esta palabra que hace alusión al título de hoy. Esta palabra blindados. ¿Qué significa la palabra blindados? La palabra blindados significa que es algo que está cubierto por unas capas muy resistentes, tanto así que pueden resistir el impacto de balas y de proyectiles. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el cristianismo, con el cristiano y con el texto que usted acabó de leer? Mucho. Y usted se va a dar cuenta que es así a medida que vayamos mirando el pasaje que tenemos en nuestras manos. Una de las cosas que me da tristeza y que está pasando hoy con muchos cristianos es que todo lo que hay en el mundo se les pega. Todo lo que el mundo practica se les pega. Se están volviendo un molde del mundo. Lo que el mundo trae se le está impregnando a muchos cristianos en diferentes áreas. Y usted las va a ver. Una de ellas, escuche,
en las relaciones de noviazgo. Muchos cristianos hoy viven noviazgos parecidos al mundo. Sí, parecidos al mundo. Se parecen más los cristianos hoy, los noviazgos cristianos, a lo que el mundo practica que a lo que se debe practicar en un noviazgo conforme a la palabra del Señor. No se miden, son desmedidos, se ignoran la palabra de Dios, ignoran el enemigo que tienen, viven como si lo que se les habla o la Escritura dice no fuera a suceder así. Hay muchos que están inclinados por las pasiones y se dejan arrastrar por todo este tipo de cosas. Muchos noviazgos cristianos hoy hablan de matrimonio, está en la mente, en la boca, pero no en el corazón. Y estamos hablando de gente que se dice cristiana. Otra de esas áreas en que el cristiano está dejándose vislumbrar por el mundo, cautivar por el mundo, es en las modas. Claro, los músicos, los cantantes famosos cristianos, entonces hoy se les ocurrió tener modas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los cristianos en las iglesias ven a esos famosos y justamente, ¿sabe a cuáles famosos imitan? A esos famosos que se parecen más al mundo que a Cristo. Porque hay algunos famosos que son como Cristo y a esos no los imitan. Pero ¿cómo imitan a esos famosos? Si ese cantante cristiano famoso saca una moda de vestirse, de peinarse, de motilarse, de caminar y de hablar, los cristianos en la iglesia hacen lo mismo. Y después dicen, no, es que a mí me gusta así. Mentiras. No es que le guste así, se copió de ese famoso. Hermano, tenemos que ser sinceros. Pero es que yo no lo hago por eso, entonces porque se parecía a él. Y se parece a ese que es parecido al del mundo y no a Cristo. Mire, una de las cosas que yo he visto en la iglesia, desde que se fundó en el libro de los Hechos, capítulo 2, hasta el año, y nunca me voy a cansar de decirlo, hasta el año 1900, fue que la iglesia, a pesar de que iba a la par con el avance cultural, científico, y de todas las demás áreas, iba a la par, nunca se mezcló con las modas. La iglesia continuó su estilo de vida en su manera de vivir, en su manera de caminar, en su manera de vestir, en su manera de ser. Ellos no se copiaron del mundo para parecerse al mundo. Ellos se copiaron de Cristo para vivir como Cristo. El cristiano de hoy no. El cristiano de hoy es muy moderno. El cristiano de hoy quiere lucir como el diablo mismo. Pero gloria a Dios, soy cristiano. Se está engañando. Tenemos un modelo en la Biblia y se llama Cristo. Pero muchos cristianos hoy, y no estoy hablando solo de hombres y mujeres. Muchos cristianos hoy, a la hora de lucir en todas sus áreas, debería evaluarse y mirar. Cristo vestiría así, Cristo caminaría así, Cristo hablaría así, Cristo haría así. No, hoy miramos, a mí me gusta así. Tremendo. Otra de esas áreas es la música. Y esto sí que patea, ¿no? Porque muchos cristianos hoy están adoptando la música y los ritmos seculares que en vez de agradar a Dios lo ofenden y lo airan, y con eso quieren agradar a Dios, quieren alabar a Dios y dicen es que estamos adorando al Señor. Es que yo lo adoro a mi manera. ¿Y a usted quién le dijo que a Dios se adora a nuestra manera? A Dios se adora a la manera de Dios, conforme a la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cómo? Lea la Biblia. ¿Cuál es el mejor modelo de adoración? Salmo 1 al Salmo 150. Ahí está. Ese es el modelo de la adoración y la alabanza. Y usted ve al apóstol Pablo hablando de lo mismo. Hablar entre vosotros con qué? Con salmos, cantos e himnos espirituales. No entendemos eso y nos dejamos arrastrar por la música mundana y pretendemos decir que estamos adorando a Dios de esa manera.
Y otra de esas áreas es que muchos van a todo tipo de reuniones y no les importa ni lo que vean ni lo que escuchan. En otras palabras, vamos a la reunión con los amigos y ellos empiezan a consumir licor y a hablar palabras vulgares y de todo. De los chistes vulgares se ríen, se gozan y se están riendo de aquello por lo cual Cristo murió. Pero van a las reuniones familiares y van donde sus amigos o sus familiares y entonces los familiares toda la noche consumen licor y ellos tranquilos ahí. Hablan vulgaridades, oyen música asquerosa y aterradora, que es lo único que suena hoy, que la gente mundana coloca, y ellos ahí tranquilos, no les perturba nada. ¿Sabe por qué? Porque no les importa lo que el Espíritu Santo que llevan dentro siente en ese momento. No, ¿y sabe qué? Lo peor de todo es que se justifican. Es que es por testificar. ¿Testificar qué? ¿Testificar qué? ¿Sabe qué están haciendo? Dándole más nombre al Evangelio y a Cristo. Y diciendo sin palabras, yo no soy cristiano. A mí no me importa, hagan lo que yo participo con ustedes, tranquilo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? El mundo está impactando a la iglesia y la iglesia ya no está impactando al mundo con un evangelio vivido. Quieren agradar más a sus amigos y a sus familiares que al Señor. Y eso está pasando por eso. Porque es el mundo el que los impacta. Ellos no están siendo impactados por el evangelio para vivir un evangelio en sus vidas. ¿Y saben por qué está pasando esto? Aquí viene. Porque están blindados a la palabra de Dios. Dios habla y predicación, mensaje tras mensaje. Y para Superman, cuando le disparan, la palabra es el Señor, manda y palabra, y eso rebotando. ¿Sabe por qué? Quieren un corazón blindado para la palabra de Dios, pero todo abierto y dispuesto para todo lo que el mundo trae. Así hay muchos cristianos en la iglesia hoy. Se predica, pero la palabra no está haciendo un efecto positivo en su corazón que lo cambie y que lo transforme, porque está blindado. Por eso les decía, cuando miramos esta carta de Santiago, vemos que esta carta él la trae al cristiano de aquella época y al cristiano de hoy para mostrarle cómo vivir la vida cristiana de manera práctica y para que tenga una vida de fe como la debe tener. En esta sección que nosotros estamos, tenemos aquello que es fundamental de este pasaje. Y es justamente el versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí nosotros vemos un elemento acerca de la palabra de Dios que en realidad lo hace diferente a cualquier otro libro. Hay muchos libros que usted puede comprar hoy, usted puede conseguir, que usted puede leer. ¿Para qué? Para tener información, conocimiento, estimularlo intelectualmente, para que le sirva de inspiración espiritual, hasta para que lo entretenga. Pero no es así con la Escritura, porque con la palabra de Dios es diferente, y probablemente esa es la razón por la cual la Biblia no es tan apetecida por muchos. Por eso es que a muchos no les gusta estudiarla y leerla como otros libros. ¿Saben? La palabra de Dios demanda acción al decir ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, o sea, que se requiere atención, prestar atención a la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, a veces nosotros, muchas iglesias, nosotros no, gracias al Señor, mucha gente termina de cantar, muy bien, hemos pasado el tiempo de la adoración y la alabanza, ahora vamos a la palabra. ¿Quién dijo eso? La adoración y la alabanza en el culto comienzan cuando usted entra por la puerta y terminan cuando usted se muera.
aquí. Porque cuando abre los ojos, sigue adorando allá. Si es cristiano. Porque si no se fue con el Señor, ya no va a adorar en ninguna parte. El Señor lo dijo de esta manera en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 17. Y Él dijo estas palabras: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escuche, la palabra de Dios requiere acción. Por eso el salmista lo decía en el Salmo capítulo 34, versículo 8. Algo que a veces como que el cristiano como que no digiere. Gustar y ver que es bueno el Señor. Gustar, cuando a usted le gusta algo, cuando usted lo prueba, usted lo degusta, o sea, pruébelo, mire, es algo deleitoso. Mirad cuán bueno es Dios. Y sigue diciendo, dichoso el hombre que confía en Él. Es por eso que el Señor nos habla y nos dice, no quiero, Él dice, no quiero oidores solamente. No quiero oidores solamente. Él no quiere oidores de sus palabras solamente. Mire, en el mundo se hacen llamados de diferentes tipos. Y la gente acude. Y van. Cuando hay conflictos y hay países en guerra, se hace un llamado a otros que son aliados, van a la guerra. Cuando hay una marcha para defender cualquier causa y se hace el llamado, van a la marcha y mucha gente acude, escucha, atiende y va. Para ayudar a otras personas, se hace el llamado, escuchan, atienden y van. Uno de tantos de esos casos fue, por ejemplo, en el año 1985, cuando decidieron hacer una ayuda a la nación de África. Se hizo un llamado a una gran cantidad de músicos de los Estados Unidos, como 40, 45, algo así. Y crearon un proyecto que se llamó USA for Africa. Y entonces, entre Michael Jackson y Lionel Richie, dos cantantes muy reconocidos, escribieron una canción que se llama We Are the World. Somos el mundo. Y con eso vendieron miles y millones de discos que ayudaron a África. Pero Dios hace un llamado a la obediencia para ir a la eternidad, a estar con Él, y pocos atienden dice llamado. Es una tristeza. Los llamados del mundo los aceptamos, los oímos y los ponemos en práctica. Los llamados de Dios los ignoramos. Ahora, es por eso que podríamos decir entonces que la iglesia de Jesucristo, muchos están blindados. Muchos están blindados. Mira, es muy fácil decir, es que el mundo rechaza al Señor, es que el mundo rechaza la palabra de Dios, pero es más triste ver cómo muchos en la iglesia cristiana de hoy también están rechazando al Señor. Pastor, ¿no diga eso? Sí. Muchos están rechazando al Señor, no lo rechazan con sus palabras, pero con su estilo de vida, con su vida en desobediencia, lo están rechazando plena y completamente. Escuche, la iglesia del Señor está blindada. ¿Sabe qué significa? Ya le dije. Lo que pasa es que la iglesia de hoy está cubierta de diversas capas en su corazón que no permiten que la palabra de Dios entre, rompa, hiera, lo haga sangrar y luego lo sale. No quiere. La iglesia está blindada, protegida para no recibir la palabra verdadera. Y es triste ver cómo muchos en la iglesia de estos tiempos reciben mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, devocional tras devocional, le mandan reflexiones, las miran del WhatsApp, eso les llega de todo y por más que se le habla, llegan a la iglesia, cantan canciones, pero no hay un cambio, siguen igual, como si no hubiera pasado nada.
Solo viven en una rutina, estoy acostumbrado a ir al servicio a los cultos. Estoy acostumbrado a escuchar al pastor o al predicador. Costumbre, rutina, pero no hay más que eso. No hay cambio. No hay cambio. Mire lo que nos dice el Señor a través de Santiago en este pasaje. Pero ser hacedores de la palabra. Hay una gran diferencia entre oír la palabra y practicar la palabra. Asimismo, como hay una diferencia entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Es diferente. Mire, ¿cuántos son los que en las iglesias se dedican a estudiar, a escudriñar, aprenden mucha Biblia, reciben mucha teología, se conocen la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis? Ellos saben cuántos versículos tiene cada capítulo, cada pasaje. Ustedes hablan de un tema y le recitan esto, se lo recitan, se lo leen, pero no practican nada de lo que conocen. Y escuche, estudiar las Escrituras, conocer las Escrituras y no conocer al autor de las Escrituras, sino llevar a la práctica lo que las Escrituras enseñan, entonces eso lo que hace es que conduce a la persona a no recibir las bendiciones que Dios tiene para él. Lo que le quiero decir es que el cristianismo se trata de estudiar y practicar, escudriñar y practicar, aprender y practicar. La Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no allá afuera, el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios no es un libro simplemente de información. La palabra de Dios no es un libro para que usted lo lea y para que usted se informe, se llene de información de todo lo que sucedió en tiempos antiguos. No, la palabra de Dios es un libro de formación. Es un libro que forma al hombre y a la mujer conforme al carácter de Cristo. La palabra del Señor lo enseña en Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Qué dice? Escuchen. Romanos capítulo 8, versículo 29. Mire cómo dice. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. No es para que te llenes de información, sino para que te forme. ¿Y cuántos son los que la Biblia a duras penas la leen en el culto? Tienen la Biblia en todas partes hoy. Usted busca en YouTube, le leen la Biblia. Usted tiene la Biblia en el celular, usted tiene la Biblia en su casa, usted tiene la Biblia en todas partes. Y solo la lee cuando viene el culto. ¿Sabe por qué? Ahorita se dan cuenta. Si no somos hacedores de la palabra de Dios, pronto olvidaremos la palabra. ¿Qué es lo que le pasa a muchos en la iglesia? ¿Qué es lo que le pasa a muchos por no ir a la Escritura, por no ser hacedores de ella, por no estar meditando en ella, por no estar llevándola a la práctica, por no estudiar las Escrituras? Es que están en la iglesia, vienen a los cultos, cantan canciones, escuchan predicaciones y de repente el diablo les crea un escenario y caen. ¿Por qué? Porque no hay oración, porque no hay relación con Dios, porque no hay un conocimiento de la Escritura y porque no la estamos llevando a la práctica. Pero el Señor le habló en el culto, ¡ay, pastor, no caiga en cuenta! Entonces, ¿qué está haciendo ahí sentado, hermano? Está viniendo a traer su cuerpo y lo está sentando y se va. No, mi hermano, traiga el cuerpo y quédese con él. Sí, traiga el cuerpo, pero quédese con él ahí. Cuando yo miro a muchos ahí, a veces están con el pastor.
Y yo, ay, Dios mío, se fue, tráelo. Tráela. Señor, ¿dónde estaba? Está para tener éxito comprando unas cosas mañana. Es impresionante ver cómo el pueblo de Dios hoy, entre más se le predica la verdad de Dios, más se aleja del Señor. Eso es doloroso. Miren, y a pesar de eso, el Señor en su infinita misericordia, cada día, día tras día, nos trae su palabra, nos habla su palabra, nos enseña su palabra. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Dios sigue viviendo como quiere, como le place, y no como el Señor dice. Lamentablemente es así. Ignorando así los mandamientos del Señor y los cambian por los de ellos mismos. Dios enseña una cosa y Él hace otra. Dios dice que no murmuremos y murmura. Dios dice que no diga mentiras y miente. Dios dice ama y no ama. Eso es lo que está pasando con muchos cristianos hoy. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la iglesia no está siendo hacedora de la palabra de Dios, sino oidora de ella. La oyen, y solo la oyen, pero no la llevan a la práctica. ¿Sabe qué pasa cuando usted oye la palabra de Dios y no la pone en práctica? Usted está rechazando a Dios, no al que la predica. Usted está rechazando a Dios mismo. ¿Cuántos son los que llegan a la iglesia, pero ¿por qué vinieron? Bueno, unos vinieron por costumbre. Otros probablemente por acompañar a alguien. Otros vinieron para que el pastor luego no los llame, hermana, ¿qué le pasó? La extrañamos en la iglesia. A veces el pastor no le dice, hermana, ¿qué pasó? Que no la vi en la iglesia, porque entonces y entonces tiene que decir una mentira. Entonces mejor hay que no preguntar por qué no vino, para no conducir a los hermanos a pecar. Pero muchos vienen por eso y quién sabe por cuántos motivos más vendrán. Por cumplir. Muchos vienen por cumplir. Pero ¿sabe qué? Lo importante es que cuando estamos abiertos a la palabra de Dios y no a la del hombre, ¿escuchó? Cuando estamos abiertos a la palabra de Dios y no a la del hombre, entonces cuando venimos a escuchar hablar al Rey de Reyes y Señor de Señores, venimos a escuchar al Dios eterno. Entonces las cosas cambian. Recibimos bendición cuando venimos a darle adoración y alabanza al Señor, porque tenemos gratitud con Él, y cuando hay gratitud con Él, las cosas cambian. Hermanos, hay que venir con el propósito de agradar a Dios y no a nosotros mismos, ni al hombre tampoco. Y no hay que venir solo por venir. Escuche, hay que venir anhelando escuchar a Dios hablarme a mí. A eso debemos venir. Aún hay muchos que todavía se preguntan, ¿y es que todavía Dios habla? Porque no saben todavía cuándo Dios les habla. Porque no tienen los oídos y el corazón abierto a la palabra de Dios, a escucharlo a Él. No están dispuestos a escuchar a Dios. Cuando yo miraba esto, yo le decía al Señor, bueno Señor, yo tengo una pregunta. Yo le pregunto al Señor, y bastante. Señor, bueno, no sé, ¿por qué la iglesia no es hacedora de la palabra? Yo le pregunté al Señor. Y la verdad es que hay muchos motivos por los cuales la iglesia, o muchos en la iglesia, no son hacedores de la palabra. Dentro de esas razones pude ver estas. Porque muchos quieren resultados inmediatos y no los ven. Porque muchos creen que la oración es como un conjuro mágico, así como Aladino y la lámpara. Porque no queremos esperar el tiempo de Dios, sino que queremos que las cosas sean cuando nosotros decimos. Porque no queremos invertir el tiempo en servirle al Señor. Pero es la razón principal.
por la cual muchos en la iglesia no son hacedores de la palabra. Yo le voy a decir algo, yo solo puedo hablar de lo que sé, no de lo que no sé. Así que no voy a inventar, voy a hablar de cosas que son reales. Y meditando en esto, entonces yo me senté, meditaba y reflexionaba en el Señor. Y comencé a pasar en pocos instantes todo lo que yo he hecho en mi vida desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy. Y pude apreciar todas las cosas que hice antes y cómo las hacía. El empeño que yo le coloqué a todo lo que yo hacía. Cómo me dedicaba, cómo yo me esforzaba en todo lo que hice. En todo lo que yo me dediqué, lo hice con empeño, con dedicación. Y así mismo me puse a ver cómo muchos famosos han alcanzado la fama, el reconocimiento. Hoy son adinerados y tienen muchas cosas y tienen esa fama y ese reconocimiento. Y cómo ellos se esforzaron. Deportistas, músicos, cantantes, actores, científicos, médicos, en fin, qué sé yo. Y yo decía, bueno, toda esta gente logró una meta. Y ahí llegué otra vez y dije, bueno, Señor, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué ellos alcanzaron eso? Y el Señor me respondió. ¿Sabe qué colocó el Señor en mi corazón? Porque aman lo que hacen. Y yo, oh, por Dios. Yo dije, Señor, le tengo que hacer otra pregunta más. Él me decía, Dios colocó en mi corazón porque ellos aman lo que hacen. Y yo le pregunté al Señor, Señor, entonces, ¿por qué la iglesia no alcanza lo que tú tienes para ellos? Porque no aman lo que hacen. Vienen al culto, pero no aman el culto. Vienen al culto, pero no aman el culto al Señor. Vienen a la iglesia, pero no aman al que los ama. Así es. Y amar al Señor no es decir, Señor, yo te amo. Y entonces las lágrimas, Señor, es que yo te amo. Y llenan el piso de lágrimas. No. Amarlo es demostrárselo. Ay, pastor, ¿y cómo se lo demostró? Siendo hacedores de su palabra. Poniéndola en práctica. Obedeciendo lo que el Señor nos dice. Escuche, Cristo mismo lo dijo así tajantemente. Si me amáis, guarda mis mandamientos, obedezlos, ponlos en práctica. Oh, Dios. Pero, escuche, cuando miraba esto, el Señor colocaba en mí estos interrogantes. Y yo quiero que usted los escuche y que usted se analice a la luz de estos interrogantes. ¿Qué interés real tienes de guardar los mandamientos del Señor? ¿Qué interés tienes en agradar al Señor? ¿Qué interés tienes realmente de hacer lo que el Señor dijo que hicieras para el avance del reino en la tierra? ¿Tienes un amor real por las almas que están al borde del infierno o por los hermanos de tu congregación? Escuchen, lloras delante del Señor por tus hermanos que están débiles. ¿Lloras por aquellos que se han apartado del Señor? ¿Clamas al Señor como con dolores de parto por los perdidos? ¿Te interesan las necesidades del lugar donde te alimentas espiritualmente? ¿Clamas con lágrimas en tus ojos y con dolor en tu corazón por esas necesidades? ¿Sientes angustia y dolor al pensar que un día llegues aquí y esas puertas estén cerradas? Pues si tu respuestas, algunas de estas cosas es no, entonces el Señor tiene razón. No amas lo que haces. No amas el ser cristiano. No amas estar en Cristo porque no tienes sensibilidad del corazón.
Si uno le dice a la iglesia, hermanos, no hay con qué pagar el arriendo, estamos colgados con esto, nos va a tocar cerrar. La gran mayoría en las iglesias sabe qué hacen, y yo espero que eso no pase aquí. Lo primero que hacen cuando el pastor dice esas palabras, ay, ¿para dónde me voy a ir a congregar yo? ¿Para qué iglesia me voy a ir entonces? En vez de decir, Dios mío, hay que orar, Señor, vamos a hacer algo, Señor, ayúdanos a solucionar esto. No. ¿Para dónde nos vamos, Señor? Le pregunto, ¿usted se ha preguntado por qué estoy aquí? ¿A qué vine? ¿Para qué vine? Eso es algo que usted debería hacer cada vez que va a venir al servicio a un culto. ¿Con quién tienes tu compromiso de congregarte y de servir? ¿Con el pastor o con el Señor? ¿Lo estás demostrando? Si tu condición es la anterior, el Señor te quiere decir que vengas a Él con tu corazón en la mano y le digas, Señor, perdóname porque verdaderamente me falta. El Señor te dice, ven y confiesa todo aquello que todavía está mal en tu corazón y tráelo delante de mí, que yo soy fiel y justo, para perdonarte y fuera de eso limpiarte. Pero para ello, no tienes que esperar a que el pastor te llame aquí al frente, que te arrodilles, que te ponga las manos encima y empieces a echar babasa. No. Para ello necesitas pasar tiempo con el Señor en una relación íntima, comunión, que se llama oración. Para ello necesitas pasar tiempo con la palabra de Dios, con la firme intención de ponerla en práctica en tu vida. Escucha, hay algo que Dios quiere siempre y es bendecirte. Él quiere bendecirte en todas las áreas. Pero para eso no podemos tener un corazón blindado a la palabra de Dios. Es muy posible que algunos de ustedes estén sentados ahí, ignorando incluso lo que el Señor le está hablando, no el pastor, lo que el Señor le está hablando. Alguno de ustedes podría estar sentado ahí, con el cuerpo presente y con la mente ausente, quién sabe dónde, pensando en otras cosas y ni siquiera están atendiendo las palabras que el Señor le está diciendo, dedicados a pensar y a reflexionar en otras cosas, y no teniendo la atención en las cosas que el Señor le ha traído hoy a usted. Porque a mí ya me la dio. Eso es posible. Eso podría pasar. Pero déjeme decirle algo. Eso es algo que Satanás usa para que usted no atienda a la voz del Señor y su corazón cada día se haga más resistente, tenga más capas de blindaje a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos dice. Por eso el Señor nos dice hoy que cuidemos nuestra vida espiritual. La venida de Cristo se acerca, el día está más cercano y tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con Él. Escuche, el Señor está buscando hacedores de su palabra. Él nos está diciendo eso hoy. Y no hombres y mujeres con corazones blindados, protegidos para solo oír. El que solo oye, no pasa nada. Él está buscando hacedores de su palabra para seguirlos bendiciendo más. ¿Será que el Señor nos encontrará siendo hacedores o seguiremos siendo oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos? ¿Será que el Señor nos va a encontrar creyendo que somos cuando no somos? Pensando que porque venimos a un lugar como este, a la reunión, a la casa donde se reúne la iglesia, entonces solo por venir aquí, por hacer acto de presencia en un culto, muchos piensan que por eso van a ir a la presencia del Señor cuando mueran. No es por eso, hermanos. No es por venir aquí, no es por estar en un culto, no es por predicar, no es por cantar canciones, no es por atender hermanos en la puerta. No. Es porque tengo una relación personal con el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, con Él y solo con Él, lo que me va a conducir a que cuando muera o cuando Él venga por la iglesia, yo esté con Él en la eternidad.
¿Será que es que nos estamos mirando a nosotros mismos cómo somos y cómo vivimos y no cómo Dios nos mira a nosotros? Hermanos, coloquemos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas y escuche, seremos transformados por medio de ella. Dios quiere usar vidas que quieran vivir comprometidas con Él y estar bajo su voluntad. Eso es lo que Él está buscando. El Señor está buscando personas, hombres y mujeres, que quieran vivir sometidas a su voluntad. Te pregunto, ¿eres una de esas personas? ¿De verdad? ¿Eres una de esas personas que quiere vivir conforme a la voluntad del Señor o quiere seguir viviendo bajo la tuya? Que el Señor añada bendición a su palabra y nos conduzca a reflexionar y seamos hacedores de la misma. Vamos a hablar al Señor. Y espero que el Señor te conduzca a reflexionar y a meditar. Y espero que puedas estar el jueves en este lugar si estamos vivos y el Señor no ha venido por la iglesia, para que puedas escuchar lo que el Señor quiere decir. Y de antemano me voy a decir, ¿qué va a decir? Él nos va a decir que tengamos cuidado con nuestros corazones blindados. Que el Señor nos siga ayudando a hacer su voluntad.